Imagina tu pueblo, la rutina de siempre, hasta que hombres armados irrumpen de golpe. En cuestión de horas, las casas quedan vacías, las familias desaparecen, y un silencio pesado lo cubre todo. Lo que viene son los secretos más oscuros de aquel suceso, verdades que casi nadie se atreve a mencionar. Peores masacres que han pasado en este país, que fue la de Allende y otras poblaciones del norte de Coahuila en 2011. Fueron más de 300 personas que fueron ejecutadas. Los hechos se intentaron ocultar, tergiversar por complicidad de las autoridades. Todo esto en medio de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Un comando llegó de madrugada para sacar a decenas de personas que nunca volvieron a verse. Una tragedia que sigue azotando a esta comunidad sin que alguna autoridad dé respuestas claras. Y mientras el pueblo intentaba comprender lo que ocurría, las noticias empezaron a hablar de una masacre que borraría a Allende del mapa. En 2011, Allende, un pequeño pueblo de Coahuila, se convirtió en el epicentro de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México. Lo que comenzó como una serie de amenazas y desapariciones aisladas, pronto escaló hasta dejar calles vacías y casas destruidas. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro, y los pocos sobrevivientes hablaban de hombres armados que actuaban con una precisión aterradora. Las autoridades locales estaban presentes, pero no intervinieron, y los medios apenas cubrieron lo que estaba pasando. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que ocurriría, ni la manera en que el miedo se apoderaría del pueblo, dejando cicatrices que aún persisten. En este iceberg vamos a recorrer los hechos más oscuros y documentados de aquel suceso, la que algunos le llaman el Holocausto del México contemporáneo. Lo que sigue no es fácil de contar. Así que ponte cómodo, carnal, y trae las palomitas, que esto se pondrá bueno. Te habla el visitante nocturno. Buenas noches. Los primeros informes de los medios hablaban de desapariciones inexplicables y calles completamente vacías, de casas cerradas de golpe y familias que habían abandonado el pueblo sin previo aviso. Algunos reporteros lograban recoger testimonios fragmentados de vecinos que alcanzaron a escapar, describiendo un ambiente extraño, con movimientos en la noche que no podían explicar y una sensación general de miedo que se extendía por todo el pueblo. Las noticias apenas lograban reconstruir los hechos, las cifras y los nombres eran parciales, y muchos detalles se perdían entre rumores y versiones contradictorias, dejando claro que lo que se estaba viviendo en Allende era solo el inicio de algo mucho más profundo y complejo. Las agencias locales y nacionales intentaban documentar la situación, pero se enfrentaban a bloqueos, información incompleta y comunidades que ya no podían brindar datos confiables. Se reportaban caminos bloqueados, casas vacías con objetos personales abandonados y animales domésticos sin cuidado, pequeñas señales de que la vida cotidiana había desaparecido de manera abrupta. Los medios, por su parte, publicaban artículos con titulares cautelosos, señalando que los números de desaparecidos aún eran inciertos y que la magnitud de los eventos estaba por confirmarse. Sin embargo, en cada reporte se percibía una misma constante: el pueblo estaba sumido en un vacío extraño, un silencio que pesaba y que parecía anticipar que los hechos conocidos eran apenas la punta de un fenómeno mucho más oscuro. A medida que los días pasaban, la población comenzaba a abandonar el lugar en masa. Familias enteras emprendían el camino hacia otras localidades, cruzando carreteras solitarias y dejando atrás hogares, pertenencias y recuerdos. Algunos lograban llegar hasta la frontera con Estados Unidos, mientras que otros desaparecían en el trayecto sin que nadie pudiera rastrearlos. El éxodo masivo confirmaba lo que los reportes iniciales apenas insinuaban: algo había cambiado para siempre en Allende. La sensación de incertidumbre se mezclaba con la tensión de quienes quedaban, mientras el pueblo, poco a poco, se vaciaba y el eco de lo que había ocurrido empezaba a hacerse cada vez más presente. Pero lo que estaba por venir iba mucho más allá de los primeros reportes. Cada testimonio incompleto, cada calle vacía y cada silencio revelaba que aún había mucho por descubrir. Lo que parecía claro hasta ahora solo mostraba una parte de la historia,
y detrás quedaban secretos que poco a poco comenzarían a salir a la luz. Mientras los reportes iniciales empezaban a revelarse, comenzaron a aparecer indicios más inquietantes. Algunas casas de tortura, que por fuera parecían simples hogares abandonados, mostraban señales de haber sido utilizadas para actividades que nadie podía explicar completamente. Puertas cerradas, ventanas tapiadas y objetos personales dejados a medias parecían normales, pero testimonios de vecinos que lograron escapar y documentos filtrados sugerían otra realidad. Las estructuras en sí mismas se convertían en evidencia silenciosa de que algo extraordinario había ocurrido, y cada detalle apuntaba a un patrón que los medios y autoridades apenas comenzaban a comprender. Entre las desapariciones, los menores se convirtieron en los más vulnerables. Secuestros de menores eran reportados sin dejar rastro, y los testimonios de quienes sobrevivieron eran fragmentados y, en ocasiones, contradictorios. Los relatos hablaban de personas que simplemente nunca regresaban a casa y de familias que decidían abandonar el pueblo ante la incertidumbre. Los caminos solitarios y las calles vacías empezaban a contar su propia historia, reflejando un éxodo silencioso y lleno de interrogantes. Además, surgieron señales y advertencias que parecían formar parte de un sistema de control sobre quienes quedaban. Mensajes de advertencia escritos en paredes, notas dejadas en lugares visibles y rumores sobre observaciones extrañas generaban un ambiente de cautela, obligando a los habitantes a mantenerse en silencio. Las amenazas a testigos y vecinos se convirtieron en un patrón constante, dejando entrever que existía un orden detrás de los eventos, pero su alcance y motivos aún eran difíciles de descifrar. Los medios intentaban reconstruir la historia con información fragmentaria, artículos, reportajes y fotografías que mostraban casas cerradas, calles desiertas y pertenencias abandonadas, pero siempre había lagunas. Lo que parecía un simple éxodo o unas desapariciones aisladas comenzaba a perfilarse como un fenómeno mucho más complejo, lleno de preguntas que todavía no tenían respuesta. Cada hallazgo documental apuntaba a un hecho claro. Lo que sucedía en Allende no podía explicarse con los datos disponibles, y la verdad detrás de cada casa vacía y cada testimonio incompleto seguía siendo un misterio que aguardaba ser revelado. Hasta ahora hemos explorado lo que ocurrió en Allende y los indicios que los reportes y testimonios han dejado, casas vacías, desapariciones y advertencias que mantenían al pueblo en un estado constante de incertidumbre. Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿quién estuvo detrás de todo esto y por qué? En 2011 los Zetas sembraron terror en Allende, Coahuila, realizando múltiples ejecuciones por una supuesta traición. Los líderes del cártel, el Z40 y el Z42, son algunos de los criminales que ya están en manos de la justicia de Estados Unidos, donde se han ventilado cualquier cantidad de horrores relacionados con este grupo criminal. Horrores de exsocios de estos criminales que coinciden con lo que dijeron personas que sobrevivieron a la masacre de Allende. Las investigaciones apuntan a un grupo que rápidamente se convirtió en uno de los más temidos del norte de México, los Zetas. Para 2011, este cártel ya era conocido por su disciplina, entrenamiento militar y brutalidad, lo que les permitió expandirse con rapidez dentro del crimen organizado. En el contexto de la guerra contra el narco impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, los Zetas operaban con métodos cada vez más violentos y estratégicos, aprovechando el caos y la presión sobre otros cárteles para consolidar territorios y eliminar cualquier resistencia. La brutalidad de los Zetas no conocía límites, su reputación se construyó tanto por la precisión de sus operaciones como por la violencia extrema que imponían para consolidar el miedo. Cada desaparición, cada aviso escrito o gesto de control formaba parte de una estrategia meticulosa para demostrar que desafiar su poder sería inútil. Su presencia era tangible, incluso antes de ser vista: caminos bloqueados, casas abandonadas, animales domésticos sin cuidado, y vecinos que comenzaban a abandonar sus hogares ante la incertidumbre. En Allende, esta combinación de violencia organizada y aprovechamiento del caos de la guerra contra el narco permitió que los Zetas establecieran un control absoluto del pueblo, dejando tras de sí un rastro de terror y una comunidad sumida en el miedo. Su dominio se estableció rápidamente, aprovechando la ausencia de intervención de autoridades locales y la confusión inicial.
los Zetas comenzaron a organizar el pueblo según sus propios términos. Casas saqueadas y ocupadas como centros de vigilancia servían para controlar movimientos y establecer su autoridad. Cada calle, cada hogar, se convirtió en parte de un sistema de control que dejaba claro que nadie podía desafiar su poder. La pasividad de las autoridades ausentes facilitó aún más su consolidación. Documentos y testimonios sugieren que fuerzas locales y federales, en muchos casos, conocían lo que ocurría pero no intervinieron, dejando un vacío que fue aprovechado por los criminales. Las investigaciones posteriores apuntan a la existencia de pactos de silencio, acuerdos tácitos que impedían a testigos y sobrevivientes hablar libremente, asegurando que la información sobre la magnitud de los hechos permaneciera oculta. Ahora mencionaremos lo que pasó día por día en esos 3 días, cuando el terror de los Zetas arrasó con todo a su paso. Un episodio oscuro que mostró hasta dónde podía llegar la brutalidad criminal en complicidad con la indiferencia de las autoridades. Día 1, viernes 18 de marzo. Al anochecer, hombres armados entraron al pueblo junto con policías locales. Saquearon casas y negocios, destruyeron viviendas con martillos, granadas y maquinaria, y después las incendiaron. Familias completas fueron secuestradas, con cifras que van desde unas decenas hasta cientos de desaparecidos. Día 2, sábado 19 de marzo. Las personas levantadas fueron llevadas a un rancho. Ahí fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados en barriles durante toda la noche. Las cenizas fueron arrojadas en zanjas, dejando casi imposible su identificación. El humo fue lo único que revelaba lo que pasaba dentro. Día 3, domingo 20 de marzo. Aunque lo más atroz ya había ocurrido, las desapariciones continuaron. El pueblo entero quedó bajo un silencio sepulcral, donde nadie se atrevía a hablar ni a salir. La masacre de Allende mostró cómo en 3 días un pueblo entero pudo ser destruido y marcado para siempre por la violencia y la impunidad. Así, lo que comenzó como una serie de desapariciones y casas vacías se transformó en un control absoluto del pueblo, una estructura de poder que combinaba miedo, ausencia de justicia y mensajes claros de dominación. Cada elemento, la presencia de los Zetas, las casas ocupadas, la inacción de autoridades y los pactos de silencio, formaba un sistema complejo que explicaba cómo un pueblo entero podía ser sometido sin que el mundo exterior comprendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mientras se intentaba reconstruir lo ocurrido en Allende, los investigadores comenzaron a descubrir un lado aún más inquietante: fosas clandestinas. Restos humanos hallados años después confirmaban que muchas víctimas nunca fueron registradas oficialmente y que la magnitud de la masacre superaba ampliamente los reportes iniciales. ¿Cada hallazgo abría nuevas preguntas? ¿Quién decidió que estos lugares permanecerían ocultos? ¿Y cuántas historias desaparecidas seguían enterradas sin que nadie pudiera contarlas? La evidencia parecía indicar que el silencio había sido impuesto deliberadamente, que alguien no quería que la verdad emergiera. Los indicios apuntaban a teorías de encubrimiento, sugerencias de que autoridades locales y federales pudieron haber protegido información, borrado registros y silenciado testigos. La fragmentación de los testimonios, la pérdida de documentos y las contradicciones en los reportes hacían que reconstruir los hechos fuera un rompecabezas imposible. Cada pieza parecía señalar hacia un patrón de impunidad cuidadosamente diseñado, donde la justicia y la memoria eran sustituidas por un miedo sistemático que aseguraba que pocos se atrevieran a hablar. Con el tiempo, la historia tomó tintes casi legendarios. Se decía que el pueblo desapareció en 72 horas, que las calles quedaron vacías y que lo que quedó parecía suspendido en el tiempo, como si un velo cubriera todo rastro de vida. A esto se sumaban relatos de leyendas urbanas de fantasmas, voces que susurraban en casas abandonadas, luces que aparecían en ventanas vacías y figuras que algunos afirmaban haber visto recorrer las calles desiertas. Historias que, aunque nadie podía confirmar, se transmitían de boca en boca, generando un aura de misterio que rodeaba al lugar. Ya contamos en su mayoría de los culpables, las represalias y de las teorías que embarcan a este suceso, pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué llevó a una organización criminal como los Zetas a actuar de esta manera? La región era estratégica porque es frontera y además rica en recursos, lo que la volvía clave para el paso hacia el norte. En ese tiempo reinaba el silencio, el miedo y la complicidad. Las cifras nunca quedaron claras, hay quienes hablan de hasta 300 personas desaparecidas,
mientras que las versiones oficiales solo reconocen algunas decenas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó al menos 38 casos, entre ellos menores de edad, y señaló que un comando armado, con apoyo de la policía municipal, destruyó casas y se llevó a familias enteras como represalia. Motivos del ataque, traición y venganza interna. Lo que detonó todo fue una supuesta traición dentro del mismo grupo. Los jefes creyeron que algunos de sus integrantes habían colaborado con autoridades de Estados Unidos entregando información secreta. Entre los señalados estaban personas conocidas en la zona, acusadas de dar códigos de rastreo que afectaron a los líderes. La orden fue clara: castigar a todos los que tuvieran relación con los presuntos traidores, incluso familiares. También circuló la versión de que algunos habían tomado dinero que no les pertenecía, lo que aumentó el enojo de la cúpula. En pocas palabras, fue una venganza brutal por traición y dinero. Complicidad de las autoridades. La policía local no solo no intervino, sino que acompañó a los hombres armados en varios momentos. Se reportó que tenían la orden de no patrullar y de entregar a cualquiera con el apellido señalado. Incluso testigos aseguran que cuando los bomberos llegaron a algunos lugares, había policías custodiando la zona de la tragedia. El entonces alcalde de Allende fue detenido años después acusado de dar la orden de no hacer nada. Uno de los policías municipales fue sentenciado, lo que confirmó que la corporación había sido tomada por el grupo criminal. A nivel estatal y federal tampoco hubo reacción inmediata. El ejército y las autoridades apenas respondieron, pese a la magnitud de lo que pasaba. Años después, el propio gobierno federal reconoció públicamente que estos hechos ocurrieron con complicidad del Estado y ofreció una disculpa a las familias de las víctimas. Otros municipios afectados. En 2011 el terror no se quedó solo en Allende. Municipios cercanos también fueron golpeados. Piedras Negras, hubo desapariciones y quema de pertenencias, mientras las líneas de emergencia estaban saturadas sin respuesta. Nava, al sur, también se registraron levantones de familiares de los señalados. Villa Unión, los habitantes quedaron paralizados al ver pasar los convoys de vehículos armados rumbo a Allende. Ciudad Acuña, la población vivió el mismo ambiente de asedio y temor, con familiares interrogados por autoridades. Balance y consecuencias. En total, se trató de una de las peores tragedias en la historia del norte del país. Las familias afectadas lo vivieron en silencio, con miedo y sin justicia. Aunque en 2018 la CNDH emitió una recomendación especial y en 2019 el gobierno federal pidió perdón público, las sentencias reales han sido mínimas. Solo unos cuantos policías locales y mandos intermedios. Los máximos responsables siguen libres, y hasta hoy no existe un número oficial definitivo de víctimas. La herida sigue abierta, y las familias siguen esperando respuestas. Hoy, años después, Allende sigue siendo un lugar marcado por el misterio. Las casas permanecen en silencio, los caminos muestran las cicatrices de lo ocurrido y la memoria de quienes vivieron el horror se mezcla con los rumores que nunca se confirmaron. Los objetos abandonados, las puertas cerradas y las calles desiertas parecen contar su propia versión de los hechos, una historia que apenas comienza a ser entendida. Lo que sucedió allí continúa siendo un enigma, un recordatorio de que algunos secretos nunca terminan de salir a la luz y que la historia del pueblo mantiene sus sombras sobre quienes se atreven a investigarla. Más de 300 personas fueron asesinadas, desaparecidas o calcinadas, dejando una huella de brutalidad difícil de imaginar, donde cada calle y cada casa guarda cicatrices imborrables. Cada paso que se da cerca de Allende parece resonar con ecos de un pasado que nadie puede borrar, y la sensación de que el pueblo aún guarda historias que jamás serán contadas en su totalidad se hace más intensa. Los silencios, los objetos intactos y las ruinas quemadas parecen susurrar secretos que la tierra se niega a entregar, dejando un misterio que, incluso hoy, desafía toda explicación. Espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima, perros. Y recuerda, el visitante nocturno siempre está cerca.